Me escuchaste todos lo hicimos, y quizá por primera vez ya con más de 60 años sentí que algo en mi vida encallaba de una manera inquietante casi como le ocurrió en su día a Sarah Ferguson. En cuanto a Andreu conservaría su título de príncipe por ser hijo de la fallecida reina Isabel II independientemente de las actividades que pudieran o no haberse desarrollado en Sandringham durante aquella fiesta. Pero lo verdaderamente decisivo no estaba allí. Eran las circunstancias extremas: un vuelo a las 2 de la madrugada, 36 horas sin dormir y un príncipe Harry a punto de descubrir que todo lo que creía saber sobre su esposa quizá no era exactamente como lo había imaginado. Aquello no era un viaje programado ni una obligación real más, era una urgencia. Sarah Ferguson acababa de aparecer en el podcast de Piers Morgan y había dicho algo que podía hacer tambalear por completo el mundo de Harry. No se limitó a insinuaciones ni a juegos ambiguos. Fue directa: afirmó que Meghan formaba parte del círculo de Andreu mucho antes y aseguró tener pruebas para respaldarlo. Cartas, grabaciones, registros de conductores, documentos de todo tipo. Y lo más impactante era el contexto. Harry llevaba años defendiendo a Meghan con uñas y dientes, rompiendo lazos con su familia, quemando puentes y alejándose de todo lo que conocía para protegerla. Ahora, en cambio, se encontraba en un avión rumbo a Londres intentando asimilar la posibilidad de que sus certezas se desmoronaran. Lo que Sarah tenía preparado para Harry en aquella habitación era el tipo de información que no se puede borrar de la mente. No solo pone en cuestión un matrimonio, reescribe por completo una vida entera. Muchos ya habían visto aquella imagen Meghan junto a una joven, una fotografía que empezaba a circular con nuevas interpretaciones. Y lo que aguardaba a Harry iba más allá de cualquier rumor previo. Era algo para lo que nadie estaba preparado. Suscríbete, activa las notificaciones y deja un me gusta si ya estás atrapado por esta historia, porque lo que viene a continuación cambia por completo el panorama. Así fue como ocurrió todo. La llamada llegó tarde la noche anterior, acompañada de música de fondo y una sensación de urgencia imposible de ignorar. Y lo más sorprendente es que no fue Sarah quien llamó directamente. Fue alguien del palacio, un intermediario cuya función consiste precisamente en transmitir mensajes que nadie quiere recibir. No hubo cortesías ni rodeos. El mensaje fue claro: Sarah tenía material que vinculaba a Meghan con los círculos náuticos de Andreu en el pasado y pensaba hacerlo público si Harry no viajaba de inmediato a Londres para enfrentarse a la situación. La ironía era brutal. Durante años Harry había criticado duramente a Andrew, condenando su comportamiento en público, distanciándose de él y en parte por todo ese entorno tóxico, alejándose de la institución real. Y ahora, precisamente por Andrew, se veía obligado a regresar al mismo mundo del que había huido, a sumergirse de nuevo en el caos que había intentado dejar atrás. El pánico debió de ser inmediato. Esto no era un rumor de tabloide fácil de descartar. Era concreto, detallado y, según ese informante del palacio, Sarah llevaba años guardando esa información, esperando el momento adecuado para sacarla a la luz, y ese momento había llegado. La verdad sobre los círculos en los que ambos se movían antes de que Meghan se casara con Harry empezaba a emerger junto con preguntas mucho más profundas. Durante todo el vuelo Harry osciló entre la incredulidad y el miedo. Pegado al teléfono leía mensajes cifrados de fuentes internas del palacio que le iban pasando datos en tiempo real. Algunas cosas ya las había oído de forma vaga. Así funcionan los círculos reales: rumores que circulan en voz baja, comentarios lanzados en cenas, alusiones que no sabes si entendiste bien. Parte de eso él había decidido ignorarlo conscientemente, porque aceptar esas dudas significaba enfrentarse a algo que nadie quiere creer de la persona que ama. Cuando construyes tu vida entera defendiendo a alguien, resulta más fácil apartar las preguntas incómodas que mirarlas de frente. Pero lo que Harry estaba leyendo en ese avión iba más allá de lo conocido. Había información completamente nueva, datos frescos de los que jamás había oído ni siquiera un susurro. Detalles que sugerían una historia de reinvención constante, de capas superpuestas a lo largo del tiempo, y que amenazaban con cambiar para siempre la forma en que él entendía su pasado, su presente y todo aquello por lo que había luchado. Fue algo que en su momento percibiste como un error. La conversación ya no giraba en torno a simples opiniones, sino a cronologías precisas, encuentros concretos y conexiones que se remontaban a años antes de que Harry siquiera conociera a Meghan. Detalles de ese tipo no solo complicaban la historia que él había defendido públicamente, sino que la desmantelaban por completo.
Basta detenerse un segundo a imaginar la escena. Harry a más de 9.000 metros de altura leyendo mensajes que sugerían que todo lo que creía saber sobre el pasado de su esposa podía ser una construcción ficticia. Y lo más cruel de todo era la sensación de estar atrapado durante horas encerrado en un avión sin poder llamar a Meghan para pedir explicaciones, sin acceso inmediato a su equipo de comunicación para preparar una respuesta, sin margen para actuar. Solo podía leer una notificación tras otra, cada mensaje aportando una nueva pieza al rompecabezas. Entre la ira y la incredulidad oscilaba entre exigir respuestas y aferrarse a la negación, porque aceptar esa posibilidad significaba enfrentarse a una verdad cada vez más clara y al mismo tiempo más devastadora. Harry no tenía espacio para planificar ni para procesar lo que estaba descubriendo. La información no dejaba de llegar y lo superaba por completo. Además, esos mensajes no se limitaban a episodios lejanos del pasado. Dibujaban un panorama con implicaciones directas para todo aquello que Harry había defendido con tanta vehemencia. Cada discusión con su familia en nombre de Meghan, cada puente quemado con miembros del palacio que intentaron advertirle, cada declaración pública denunciando a la institución como tóxica, todo descansaba sobre una premisa básica: que Meghan era exactamente quien decía ser, que su pasado era tal como él lo conocía y que quienes lo cuestionaban actuaban por intereses ocultos. Cuando el avión comenzó el descenso hacia Heathrow, Harry ya tenía una certeza absoluta, una que no podía ignorar ni suavizar. Sin avisos de estudio ni filtros protectores, solo un hombre frente a una cámara y millones de espectadores. Piers Morgan hizo lo que nadie esperaba. Y entonces ocurrió. La verdad salió a la luz. Meghan tenía secretos y no eran pequeños. Eran del tipo que no solo afectan a una relación de pareja, sino que alteran los cimientos mismos sobre los que se construye un matrimonio. Y Sarah Ferguson había decidido que ya no seguiría guardándolos. Todo lo que ocurrió antes de que Harry entrara en la vida de Meghan, todas las conexiones que ella nunca mencionó, toda la historia que había quedado enterrada, estaba a punto de revelarse. Harry volaba directo hacia esa explosión sin saber cómo detenerla. Sarah Ferguson no actuó de forma impulsiva ni repentina. No se levantó un día con la intención de destruir la vida de su sobrino. Llevaba años con esa información, observando desde la distancia cómo Meghan pasaba de ser una actriz poco conocida a duquesa y luego a una figura mediática global. Durante ese tiempo vio a Harry defenderla frente a cada acusación, cada crítica y cada duda sobre su pasado. Observó cómo el palacio lidiaba con escándalo tras escándalo mientras la historia real permanecía oculta, y durante años eligió el silencio, hasta que algo cambió a finales de 2025. Ese cambio pudo tener múltiples causas. Tal vez fue ver cómo los problemas de Andrew finalmente alcanzaban a la familia de una manera imposible de ocultar. Quizá fue observar cómo Meghan seguía construyendo una carrera basada en relatos de victimización mientras ella conocía una versión muy distinta de los hechos. O tal vez, y esto es lo que resulta más inquietante, fue presenciar cómo Harry, el sobrino que siempre había sido amable con ella, el miembro de la realeza que le mostró afecto sincero incluso después de su divorcio, estaba siendo manipulado sin comprenderlo del todo. Sea cual fuera la razón, Sarah no optó por medias tintas, fue directa y contundente. Se sentó frente a Piers Morgan en su podcast y pronunció las palabras que resonarían durante meses en todo el mundo. Meghan formó parte del círculo de Andrew mucho antes de lo que se había contado públicamente. Y lo que siguió no fue una charla informal ni un comentario lanzado al aire. Se habló de la verdad sobre cómo se conocieron realmente, de momentos privados que el público nunca vio, de los entornos sociales en los que ambos se movían. No era una conversación casual. Era una revelación calculada, destinada a cambiar por completo la narrativa conocida y a proyectar una sombra larga y pesada sobre todo lo que estaba por venir. Esto no fue un comentario lanzado al azar que pudiera retractar más adelante. Fue intencional y cuidadosamente pensado. Sarah sabía perfectamente lo que hacía al escoger esas palabras concretas. Y no se limitó a decirlas y desaparecer. Al contrario, reforzó su postura sin titubeos. Comentó a personas cercanas que poseía cartas reales escritas a mano con una caligrafía imposible de falsificar. Conversaciones privadas conservadas de forma que no podían descartarse ni explicarse con facilidad. Grabaciones de aquella época que capturaban voces, tonos y esos momentos sin filtros que solo existen cuando alguien cree que nadie lo está escuchando.
Según ella, Meghan había formado parte de ese entorno, había estado cerca de Andrew en periodos que jamás reconoció públicamente y lo más importante, Harry no tenía conocimiento alguno de todo esto. En ese preciso momento él ignoraba por completo la magnitud de lo que estaba a punto de salir a la luz. Lo que volvió la estrategia de Sarah especialmente impactante fue su precisión. No se limitó a señalar a Meghan. Apuntó directamente a Meghan y a Andrew al mismo tiempo, colocando al palacio en una situación sin salida. Si la institución defendía a Meghan, corría el riesgo de reabrir los escándalos de Andrew que llevaba años intentando enterrar. Si atacaba a Sarah y la acusaba de mentir, ella estaba preparada para revelar más material. Y si optaban por el silencio, ese mismo silencio permitiría que la historia creciera, se deformara y se volviera aún más dañina. El palacio, ya desgastado por una larga cadena de crisis relacionadas con Andrew, no tenía buenas opciones. Pero Harry estaba aún más atrapado. A diferencia de la institución, que podía escudarse en comunicados oficiales y protocolos, él había construido toda su identidad posterior a la realeza sobre un único relato: Meghan como víctima, el palacio como villano y él como el héroe que la rescató de todo aquello. Si lo que Sarah afirmaba resultaba ser cierto, si la cronología que estaba trazando se sostenía y si Meghan realmente había estado dentro del mundo de Andrew durante esos años, entonces Harry no era el héroe de la historia. Pasaba a ser solo el último capítulo de un libro mucho más largo y oscuro, escrito mucho antes de que él apareciera en escena. Y Sarah fue clara en un punto fundamental: según ella, no se trataba de celos, venganza ni de un deseo de dañar a Meghan por rencor. En su versión todo giraba en torno a Harry, a protegerlo de una información que se le había ocultado durante demasiado tiempo. Asegurarse de que supiera exactamente qué estaba defendiendo antes de que ya fuera imposible hacer algo al respecto. Aquí es donde las palabras adquieren un peso distinto. Las declaraciones pueden tergiversarse, reinterpretarse o sacarse de contexto. Siempre se puede debatir qué quiso decir alguien, si se expresó mal o si la memoria falla. Pero las pruebas físicas juegan en otra liga. Cuando existe algo tangible, algo que puede sostenerse en las manos o reproducirse en una grabación, la conversación cambia por completo. Y según Sarah Ferguson, no se trataba de recuerdos vagos ni de rumores de segunda mano. Ella afirmaba tener pruebas reales. Las cartas eran solo el primer elemento. No eran notas formales ni correspondencia educada tras un evento social. Eran cartas personales escritas a mano con un tono íntimo que solo se desarrolla entre personas que han compartido tiempo significativo en espacios privados. Y con eso la narrativa que Harry había defendido durante años comenzaba a resquebrajarse de una forma imposible de ignorar. Sarah fue tajante al afirmar que Meghan y Andrew ya estaban vinculados mucho antes de que ella siquiera conociera a Harry. Confieso que al recordar ciertos detalles estuvo a punto de perder la compostura, porque lo que había visto y leído no dejaba espacio para interpretaciones ingenuas. Describió una relación marcada por una familiaridad difícil de malentender, apoyándose en momentos concretos vividos a bordo, bromas internas sobre incidentes que solo podían comprender quienes realmente habían estado allí, y referencias a miembros del personal usando apodos en lugar de títulos formales. Hablaba también de zonas específicas del barco, camarotes y espacios privados que no estaban al alcance de alguien que solo hubiera pasado por allí una tarde cualquiera. En ese contexto, la caligrafía adquiría un valor decisivo, porque no es algo que pueda falsificarse a posteriori. Si esas cartas existían escritas de puño y letra por Meghan, fechadas y autenticadas, no demostrarían únicamente presencia. Probarían un nivel de comodidad, de cercanía y de confianza suficiente como para relatar la experiencia con naturalidad después. Ese tipo de intimidad no surge tras un encuentro breve en un acto público. Aún así, las cartas, por comprometedoras que fueran, podían admitir cierto margen de explicación. Siempre existe la posibilidad de que el tono se haya interpretado mal o de que la relación fuera inocente y la familiaridad simplemente reflejara la personalidad abierta de Meghan. Pero allí es donde entraban en juego las grabaciones, que según Sarah resultaban absolutamente determinantes. Aseguró contar con audios reales, conversaciones preservadas entre Andrew y Meghan de aquellos años. No relatos indirectos, no recuerdos distorsionados, sino voces captadas en tiempo real. Según su versión, no se trataba de intercambios formales ni vigilados. Eran charlas relajadas, espontáneas, propias de personas que se sienten cómodas entre sí y creen que nadie más está escuchando.
El tono era distendido, la complicidad evidente. Meghan se dirigía a Andrew usando su apodo con total naturalidad, reía, bromeaba y hablaba con una soltura que chocaba frontalmente con la narrativa pública sobre su pasado y sus supuestas conexiones. Para Harry, si esas grabaciones resultaban ser auténticas, escucharlas sería casi insoportable. Aquí es donde, según muchos, comenzaba realmente la historia. Cuando Sarah Ferguson dejaba de proteger a alguien, la situación adquiría otro peso. Porque una voz no puede separarse de la persona que la emite. Una vez que escuchas a alguien hablando en un contexto que nunca ha reconocido públicamente, una vez que percibes ese nivel de cercanía con alguien a quien afirmo no conocer bien, es imposible borrar esa impresión. Las grabaciones no solo documentaban hechos, los fijaban en una forma reproducible, analizable, abierta a la verificación de cualquiera dispuesto a escucharlas. Y luego estaban los registros del conductor. El chofer personal de André llevaba un control meticuloso de su trabajo, como es habitual en profesionales que trabajan con figuras de alto perfil. Cada trayecto quedaba anotado: fechas, horarios, puntos de recogida, destinos, duración de los viajes. Según esos registros, el nombre de Meghan no aparecía una sola vez. Su nombre figuraba repetidamente a lo largo de varios meses, siempre con desplazamientos programados con antelación, siempre descrita como invitada especial, siempre vinculada a traslados hacia ubicaciones privadas y discretas. Lo que volvía esos registros especialmente comprometedores no era una entrada aislada, sino el patrón que revelaban. La coincidencia puede ocurrir una vez, quizá dos. Pero cuando el mismo nombre aparece una y otra vez en documentos oficiales siguiendo protocolos idénticos con el mismo nivel de privacidad y cuidado, deja de parecer casual. Empieza a parecer rutina. Y la rutina, por definición, implica planificación, intención y un entendimiento mutuo entre todos los implicados. Los registros dieron forma concreta a las afirmaciones de Sarah. Lo que hasta entonces podían parecer simples acusaciones pasó a convertirse en documentación. Lo que antes era memoria o rumor se transformó en datos registrados. Harry creía conocer al menos las líneas generales de la historia. Mientras estaba sentado en ese avión, asumía que en el peor de los casos Meghan habría coincidido con Andrew alguna vez en actos públicos años atrás. Quizá una o dos fiestas, algún evento social donde él también estuviera presente. Nada especialmente grave, nada que alterara de verdad el relato principal, solo conexiones incómodas del pasado que él habría preferido no mencionar porque, siendo sinceros, ¿quién enumera a todas las personas con las que ha coincidido alguna vez en una sala? Pero entonces su teléfono se iluminó con un mensaje cifrado procedente de alguien del palacio, una persona que conocía desde la infancia, alguien sin ningún motivo para engañarlo. El texto era directo, casi informal. ¿Sabes cuándo conoció Meghan a André por primera vez? Harry respondió de inmediato con seguridad. Según él, realmente no se conocían. O si acaso se habrían cruzado brevemente en algún acto público años atrás. Nada relevante, nada digno de mención. La respuesta no tardó en llegar y venía acompañada de fotografías. Imágenes con marcas de tiempo claras tomadas en una fiesta privada en Londres en 2009. Allí estaba Meghan, perfectamente reconocible, muy cerca de Andrew. Ambos con una copa en la mano, relajados, cómodos el uno con el otro. Los metadatos eran incuestionables. 2009, 3 años completos antes de que Harry siquiera conociera a Meghan, mucho antes de que su historia de amor comenzara oficialmente. Esa imagen, por impactante que fuera, resultó ser solo el inicio. Lo que luego después hizo que aquella foto pareciera casi insignificante. Harry empezó a recibir mensajes de distintas fuentes, todas repitiendo variaciones del mismo mensaje inquietante. Los viajes de los que hablaba Sarah, el tiempo que Meghan pasó dentro del mundo de Andrew, no se detuvieron cuando las conexiones de Andrew empezaron a generar controversia pública. No terminaron cuando estalaron los escándalos. Continuaron durante años. Y allí estaba el golpe más devastador para Harry. Esos periodos se superponían con momentos en los que Meghan ya formaba parte de su vida, cuando ya estaba siendo presentada a la familia real, cuando ya se la consideraba su pareja seria y futura esposa. Esa superposición lo cambiaba todo. Si Meghan había conocido a Andrew mucho antes de conocerlo a él, la situación era incómoda pero quizá explicable. Podía interpretarse como un error de juventud, un juicio cuestionable, un capítulo de otra vida que había quedado atrás.
Pero si la relación había continuado, si el contacto se había mantenido durante los años en que ella construía públicamente su relación con Harry, entonces cada conversación que habían tenido sobre honestidad, transparencia y confianza quedaba contaminada por la sospecha. Ya no se trataba de omisiones menores, sino de una posible red de engaños. Harry leía esos mensajes en tiempo real, cada uno golpeándolo como un impacto físico. Capturas de intercambios de texto que no deberían existir. Registros de viajes que jamás le habían mencionado. Testimonios de personas que trabajaron en esos barcos, individuos que recordaban haber visto a Meghan a bordo en 2015 en 2016, años en los que en teoría ella debía estar centrada por completo en su relación creciente con el príncipe que acabaría pidiéndole matrimonio. Entre todos los mensajes, uno destacó por encima del resto. Venía de ese mismo amigo de la infancia, el único cuya única motivación era la preocupación genuina por Harry. Ella seguía visitando propiedades de Andrew 6 meses antes de vuestro compromiso. Hay múltiples testigos que lo confirman. Siento que te enteres así, pero necesitas saberlo antes de ver a Sarah. Harry se quedó mirando esa frase durante lo que parecieron horas. 6 meses antes del compromiso, Sarah Ferguson no se suponía que debía hablar, y mucho menos de esta manera. Eso significaba que Meghan había mantenido contacto con Andrew mientras ya hablaban de matrimonio, mientras Harry discutía con su familia para defenderla, mientras quemaba puentes con personas del palacio para proteger una relación que creía injustamente atacada. En ese instante todo aquello que él había dado por cierto empezó a desmoronarse, y el peso de esa revelación se volvió imposible de ignorar. La traición ya no tenía que ver únicamente con el pasado. Ahora afectaba al presente, a decisiones tomadas mientras se ocultaba deliberadamente lo que realmente había ocurrido, a una narrativa construida sobre cimientos que estaban podridos desde el principio. Cuando el avión tocó tierra en Heathrow, Harry no corría solo para enfrentarse a Sarah Ferguson. Corría hacia una posibilidad mucho más devastadora que toda su vida desde que conoció a Meghan. Cada elección, cada sacrificio, cada puente quemado se hubiera levantado sobre una versión de la historia que jamás fue real. Llegar a Londres significaba enfrentarse a todo aquello que llevaba años evitando. Al tío al que había condenado públicamente. A la tía que ahora amenazaba con dinamitar su matrimonio. Y sobre todo a la idea de que desde el instante en que Meghan entró en su vida había estado huyendo de una verdad que lo alcanzaba ahora sin escapatoria. La reunión se fijó en Royal Lodge, la residencia de Andrew. Y hay algo clave que entender: ese mismo lugar era, según múltiples testimonios, una de las propiedades a las que Meghan había sido llevada en varias ocasiones. Harry estaba entrando en una casa que él aparentemente conocía bien, enfrentándose a secretos en el mismo espacio donde muchos de ellos se habían gestado. Luego solo, sin escolta de seguridad, sin asesores susurrándole estrategias, sin red de apoyo alguna. Solo él y una década de rabia, confusión y preguntas sin resolver, atravesando unas puertas que llevaba años evitando. Sarah lo esperaba en el salón principal, y un detalle lo decía todo. Andrew no estaba allí. Su ausencia era intencionada, evidente e imposible de ignorar. Aquello no era un intento de reconciliación familiar ni una conversación para cerrar heridas. No se trataba de sanar ni de avanzar juntos. Era Sarah obligando a Harry a mirar lo que tenía delante, forzándolo a elegir entre la mujer que amaba y la realidad que había defendido ante el mundo entero. No perdió tiempo en cortesías ni en palabras amables. Según quienes fueron informados de lo que ocurrió dentro de esa sala, Sarah se limitó a acercarse y dejar una carpeta sobre la mesa justo entre ambos. Sin gestos teatrales, sin dramatismo innecesario. Solo una carpeta sencilla que contenía copias de las cartas de las que había hablado en el podcast de Piers Morgan. Harry la abrió y al ver su contenido quedó completamente en silencio. No era un silencio de ira ni de defensa. Era ese silencio profundo que aparece cuando el cerebro intenta procesar información que reescribe de raíz todo lo que creía saber. Las cartas eran exactamente como Sarah las había descrito, manuscritas, íntimas, imposibles de malinterpretar. Incluían referencias a eventos concretos y bromas privadas que solo podían surgir entre personas que habían compartido tiempo real y cercano. Pero lo verdaderamente devastador no era solo su existencia, eran las fechas. Algunas de esas cartas eran recientes, mucho más recientes de lo que cualquier relato de Meghan sobre su pasado o sus vínculos habría permitido imaginar. Harry permaneció allí leyendo mientras Sarah lo observaba desde el otro lado de la mesa. No había burla ni reproche ni ataques.
Simplemente lo dejaba absorber una información que estaba reescribiendo años enteros de su vida en tiempo real. Después legaron las grabaciones. Sara no las reprodujo completas. No hacía falta. Bastó con unos fragmentos. La voz de Megan, absolutamente reconocible riendo en una conversación con Andre, la mandó por su apodo, hablando con una naturalidad que solo existe cuando hay verdadera confianza entre dos personas. La calidad del audio dejaba claro que no se trataba de llamadas telefónicas ni de encuentros públicos captados a distancia. Eran conversaciones presenciales grabadas en entornos donde ambos se sentían relajados y sin guardia. Para Harry, escuchar la voz de su esposa en ese contexto debió de ser insoportable. Las cartas pueden racionalizarse, las fotografías pueden explicarse, pero la voz es inmediata, la voz es irrefutable. Una vez que oyes a alguien hablar con ese nivel de cercanía con una persona a la que ha afirmado apenas conocer, no puedes borrar ese sonido de tu mente, y aún así Sara no había terminado. A continuación sacó los registros originales del conductor, no copias, los documentos reales que detalhaban cada desplazamiento, cada fecha y cada visita. En ese momento lo que Harry creía entender ya no podía sostenerse y la realidad que había estado evitando durante años se le presentó sin posibilidad de negación. Los libros físicos estaban allí, auténticos, con anotaciones manuscritas que registraban cada viaje sin excepción. Sara había visto el inicio real de todos los primeros movimientos, el ascenso progresivo y las grietas que comenzaron a formarse mucho antes de que el público sospechara nada. Fue pasando página por página con Harry, mostrándole el patrón con una precisión implacable, cómo los desplazamientos aumentaban en frecuencia con el tiempo, cómo seguían protocolos específicos y cómo el nombre de Megan aparecía en esos registros durante periodos en los que ella ya mantenía una relación pública con él, ya asistía a actos reales y ya era fotografiada por la prensa internacional como la novia formal del príncipe. La cronología no solo se superponía a la relación de Harry, avanzaba en paralelo durante años. Mientras él se enamoraba, mientras defendía a Megan frente a las preocupaciones de su familia y quemaba puentes para protegerla, ella seguía realizando viajes que quedaban reflejados en esos documentos. Cuando Sara habló, lo hizo de forma directa y devastadora. Según relataron, fue clara: no te muestro esto para hacerte daño, sino porque André no te va a proteger de lo que viene. El palacio no te lo va a contar y Megan nunca tuvo intención de que lo supieras. Harry escuchaba mientras todo lo que había creído se desmoronaba. Le recordó que había pasado años defendiendo a Megan frente a quienes intentaban advertirle y que ahora debía decidir qué hacer con una información imposible de olvidar. Harry pidió copias de todo. Sara se negó, explicó que los originales estaban guardados en lugares seguros y que solo facilitaría copias si él aceptaba respaldarla cuando publicara la información en su libro. Era presión sin disimulo, y Harry lo entendió al instante. Abandonó Royal Lodge sin darle una respuesta, pero con una certeza absoluta: la mujer a la que había regresado para defender no era la mujer que creía haber conocido, y el tío al que llevaba años condenando no era el único que había estado ocultando verdades. Mientras Harry procesaba a puerta cerrada lo que probablemente fue el día más devastador de su vida, el mundo exterior se preparaba para la versión pública de la historia. Sarah Ferguson había visto desde dentro cómo se producían las presentaciones discretas que ayudaron a Megan a ascender dentro de los círculos reales, y lo que estaba a punto de salir a la luz haría que aquella confrontación privada pareciera casi compasiva en comparación. En cuanto el avión de Harry aterrizó en el Reino Unido, los medios estalaron. Los tabloides británicos llenaron portadas y pantallas con titulares que iban desde la especulación hasta la acusación directa, todos centrados en una misma pregunta: ¿por qué el príncipe Harry regresó apresuradamente a Londres sin Meghan? Las teorías se multiplicaron a un ritmo vertiginoso. Algunos medios afirmaban que había vuelto para negociar con Sara, intentando convencerla de que guardara silencio antes de la publicación del libro. Otros sugerían reuniones urgentes con asesores para diseñar una estrategia de respuesta. En los rincones más conspirativos de las redes sociales se insistía en que había ido a enfrentarse directamente con Andrew, exigiendo explicaciones sobre una relación supuestamente oculta durante años. Lo que nadie informó, porque nadie lo sabía, era que Harry ya había visto las pruebas de Sara, ya se había sentado frente a ella y ahora estaba atrapado en Londres tratando de decidir cómo proceder. Porque lo que estaba en juego no era solo la revelación de secretos de la familia real, sino la exposición de verdades sobre Meghan, cómo había accedido a ciertos círculos, qué vínculos había mantenido y en qué momento cada opción conducía inevitablemente al desastre.
La cobertura mediática se dividió de forma clara por regiones y el contraste resultó revelador. La prensa británica, tradicionalmente escéptica con Meghan desde el primer día, trató las acusaciones como una confirmación largamente esperada. Para ellos era la prueba de que años de cobertura negativa no habían sido acoso injustificado sino un escrutinio legítimo sobre alguien con un pasado deliberadamente oculto. Publicaron artículos sugiriendo que siempre habían tenido razón, que había algo inconsistente en la historia de Meghan y que las dudas planteadas fueron descartadas con demasiada ligereza. En Estados Unidos, especialmente en los medios que habían defendido a Meghan como víctima del racismo y de la crueldad institucional, la situación era mucho más incómoda. Las afirmaciones de Sarah, los testimonios del conductor, las cartas descritas con detalle y las grabaciones que supuestamente existían colocaban a esos medios en una posición difícil, obligándolos a reconsiderar un relato que hasta entonces habían presentado como incuestionable. Nada de esto podía despacharse fácilmente como ficción sensacionalista ni como teorías conspirativas tenidas de prejuicio. Los medios estadounidenses se encontraron atrapados en una posición incómoda. No podían ignorar la historia, pero tampoco podían abrazarla sin cuestionamientos, sin poner en entredicho años de su propio relato dominante. Optaron por un término medio, informando sobre las acusaciones mientras ponían el foco en las motivaciones de Sarah, publicando los señalamientos y subrayando al mismo tiempo que nada había sido verificado oficialmente. En contraste, las redes sociales no mostraron ningún tipo de contención. En cuestión de horas tras verse a Harry solo en Londres, las teorías inundaron todas las plataformas. Para algunos, la ausencia de Meghan era una señal evidente. Enfrentarse en persona a todo aquello sería imposible de gestionar. Para otros, su ausencia era un acto de autoprotección frente a un entorno hostil que, según ellos, siempre había buscado destruir su reputación sin importar la verdad. El contenido que se volvió verdaderamente viral no fue tanto la opinión sino la reconstrucción. Usuarios comenzaron a armar sus propias cronologías, recopilando fotos antiguas, entrevistas pasadas, apariciones públicas y cualquier pista disponible, alineándolo todo con lo que Sarah afirmaba para comprobar si la historia se sostenía. Y allí apareció lo incómodo para quienes defendían a Meghan: el relato encajaba demasiado bien. Resurgieron imágenes de Meghan en eventos exclusivos en Londres exactamente en los años mencionados. Entrevistas en las que había sido deliberadamente ambigua sobre su tiempo en el Reino Unido durante su etapa como actriz empezaron a adquirir un nuevo significado. Testimonios de personas que años atrás afirmaron haberla visto en determinadas fiestas y que entonces fueron descartados como exageraciones en busca de atención comenzaron a revisarse con ojos nuevos y un escrutinio mucho más serio. Poco a poco el sentimiento público, especialmente en el Reino Unido, empezó a cambiar de forma perceptible. No se trataba solo de creer o no las acusaciones de Sarah, sino de que éstas explicaban demasiadas incoherencias que durante años no habían terminado de cuadrar. ¿Cómo había accedido Meghan, una actriz con una carrera modesta y sin grandes conexiones aparentes, a círculos tan exclusivos con tanta rapidez? Porque dentro del palacio hubo resistencia hacia ella desde el primer momento, incluso antes de que la relación con Harry se volviera seria. Pues sabían algunos que el público nunca llegó a conocer la versión que Sarah presentaba. Ofrecía respuestas a preguntas que llevaban demasiado tiempo flotando sin explicación. Y una vez que esas piezas comenzaron a encajar, el relato se volvió extremadamente difícil de refutar. Al principio, el silencio de Meghan fue interpretado como una postura elegante y una muestra de dignidad frente al drama y el escándalo. Sin embargo, a medida que pasaban los días y las acusaciones se acumulaban, ese silencio empezó a parecer menos una estrategia y más una parálisis total, como si cualquier respuesta pudiera empeorar la situación de forma exponencial. Finalmente, su equipo emitió un breve comunicado negando cualquier relación inapropiada con Andrew. Pero el texto era tan vago y cuidadosamente redactado que no logró frenar la especulación. De hecho, la intensificó. No negaba haber estado en esos barcos, no negaba conocer a Andrew antes de conocer a Harry, no refutaba ninguno de los señalamientos concretos de Sarah. Se limitaba a rechazar la caracterización general como falsa y dañina, lo que para muchos sonó exactamente a una negación legalmente calculada. La presencia de Harry en Londres sin Meghan se convirtió en la metáfora visual perfecta de toda la historia. Cada foto suya con aspecto agotado y solo cada imagen siendo trasladado por las calles londinenses sin nadie a su lado, cada instantánea entrando a reuniones privadas reforzaba la sensación de que algo esencial se había quebrado. Ya no parecía un príncipe defendiendo a su esposa de acusaciones injustas.
Parecía un hombre intentando descubrir si la vida que había construido se apoyaba en la verdad o en mentiras cuidadosamente elaboradas. Mientras los medios se centraban en la reacción de Harry y en el silencio de Meghan, Sarah Ferguson se preparaba para su siguiente movimiento. Y ese paso, según quienes conocían la situación, haría que todo lo anterior pareciera apenas un ensayo antes del verdadero acto principal. El próximo libro de Sarah, The Rise and Fall of the House of York, no estaba concebido como otro simple confesionario real destinado a desaparecer en las estanterías de saldo. Desde el principio se presentó como algo mucho más serio y contundente, un relato exhaustivo que obligaría a revisar desde la base cada negación previa. Editores y profesionales del sector que tuvieron acceso a fragmentos adelantados lo describieron como demoledor, no por un tono emocional o vengativo que según ellos era frío y estrictamente factual, sino por su arquitectura interna. Sarah había organizado el contenido como quien construye un expediente, datos ordenados con método, versiones cruzadas, notas al pie detalladas y documentación precisa que dejaban claro que llevaba mucho tiempo preparándose para cualquier cuestionamiento. No era un desahogo personal, era una pieza de documentación calculada. Los extractos filtrados a finales de 2025 se centraban especialmente en los capítulos dedicados a Meghan y resultaron explosivos por razones que iban más allá de la simple acusación. Sarah no se limitó a repetir lo dicho en el podcast. Aportó un contexto que hacía imposible mirar hacia otro lado. Incluyó análisis minuciosos que mostraban cuándo Meghan se encontraba en Londres, a qué eventos asistía, a qué propiedades visitaba, todo ello contrastado con la agenda conocida de Andrew y con testimonios de personas presentes en esos mismos lugares. No hablaba en abstracto. Describía escenas concretas, cómo iba vestida Meghan, quien hizo las presentaciones, qué conversaciones se produjeron, detalles verificables o refutables por otros testigos de aquellas reuniones. La expresión que generó mayor controversia en los fragmentos filtrados fue conexiones continuadas durante años clave. Sarah la presentó como una observación directa, algo que afirmaba haber presenciado y sobre lo que incluso habría confrontado a Andrew en su momento. Lo expuso con una franqueza cruda capaz de sacudir los cimientos mismos de la narrativa real. Acompañó esas afirmaciones con recuerdos de discusiones específicas que según él mantuvo tanto con Andrew como con Meghan acerca de cómo esa relación estaba afectando sus intentos de conservar algún tipo de vínculo con su exmarido. La insinuación era clara, sin cruzar líneas legales peligrosas. Meghan habría formado parte del entorno de Andrew durante años en los que sus otras asociaciones ya estaban bajo un intenso escrutinio público, y jamás reveló ese pasado al integrarse en la familia real ni al defenderse de las preguntas sobre su historia personal. Lo que hacía que el libro resultara especialmente amenazante no era solo su contenido, sino su carácter permanente. A diferencia de entrevistas en podcasts que se diluyen con el tiempo o de artículos sensacionalistas que se olvidan, un libro tiene peso institucional. Entra en bibliotecas, se cita en otras obras, se convierte en un registro duradero que no puede borrarse ni editarse después de publicado. El volumen de Sarah estaba llamado a convertirse en el relato público definitivo de estas acusaciones, y una vez distribuido no habría forma de retirarlo del mundo. Esa permanencia resultaba aterradora para cualquiera que confiara en que la historia acabara desapareciendo por desgaste. Las previsiones del sector editorial apuntaban a un éxito inmediato, no solo por el atractivo del escándalo que sin duda influía, sino porque el libro llenaba un vacío que llevaba años presente en la narrativa real. Durante mucho tiempo se había percibido que algo generó desconfianza hacia Meghan entre los círculos del palacio desde el primer momento. Siempre hubo la sensación de que partes de su pasado habían quedado deliberadamente fuera del relato público. Sin embargo, hasta ahora no existía una reconstrucción completa que explicara en qué se basaban realmente esas reservas. El libro de Sarah prometía ofrecer por primera vez esa versión detallada y documentada que muchos intuían, pero que nadie había expuesto de manera tan sistemática y definitiva. El libro de Sarah prometía ofrecer por fin ese relato completo, respaldado por datos concretos y material de apoyo. Solo ese anuncio bastó para provocar una avalancha de pedidos anticipados tan masiva que llegó a colapsar el sitio web de la editorial en cuestión de horas. La expectativa no se basaba únicamente en el escándalo, sino en la promesa de documentos, momentos preservados de forma imposible de negar o minimizar, fragmentos del pasado que seguían teniendo un peso enorme en el presente. Sin embargo, la obra no solo amenazaba la estabilidad del matrimonio de Harry, sino algo mucho más amplio: su credibilidad.
Él había publicado sus propias memorias reconstruidas sobre la idea de que era el único miembro de la familia real dispuesto a decir la verdad, a exponer secretos y señalar hipocresías sin importar el costo. Si el libro de Sarah lograba demostrar que Harry había defendido una narrativa falsa mientras acusaba a otros de engaño, no solo se vendría abajo su relación sino toda su identidad pública posterior a la realeza. Todo lo que había construido desde su salida se derrumbaría si la opinión pública llegaba a la conclusión de que él no había sido capaz de ver lo que tenía delante. La fecha de lanzamiento prevista para comienzos de 2026 no era casual. Estaba calculada con precisión. Llegaría después de meses de filtraciones y especulación que ya habrían preparado el terreno, pero antes de que el interés público se disipara. Además, coincidiría con la misma temporada editorial que otros libros relevantes sobre la realeza, garantizando una cobertura mediática intensa y comparaciones inevitables. Y todo esto ocurriría mientras Meghan ya enfrentaba otras presiones, rumores de problemas contractuales, un creciente escepticismo público y la sensación cada vez más extendida de que el relato de víctima que había sostenido durante años empezaba a perder fuerza. Sarah no estaba escribiendo simplemente un libro. Estaba construyendo un registro histórico permanente que definiría cómo se recordaría y debatiría este capítulo de la historia real durante décadas. Para Harry, que había volado de urgencia al Reino Unido creyendo que aún podía contener la situación antes de que lo consumiera todo, ver cómo se filtraban los extractos y cómo se acumulaban los pedidos anticipados fue una revelación brutal. Empezó a comprender que la contención nunca había sido una opción real. La historia saldría completa con todos los detalles y la documentación que Sarah había guardado durante años. Y cuando eso ocurriera tendría que tomar la decisión que llevaba evitando desde que aterrizó en Londres: mantenerse al lado de Meghan y arriesgarse a caer con ella, o aceptar lo que había descubierto y perder todo aquello sobre lo que había construido su vida. Su posición atrapado en Londres mientras su esposa permanecía en silencio en California era deliberadamente imposible. Cualquier camino conducía a algún tipo de devastación. Si defendía públicamente a Meghan, en la práctica estaría llamando mentirosa a Sarah Ferguson, lo que casi con seguridad provocaría la publicación de aún más pruebas. Eso no solo dañaría a Meghan, sino que haría que Harry pareciera cómplice o, en el mejor de los casos, completamente cegado por el amor. Si admitía siquiera una parte de la verdad de lo que Sarah afirmaba, estaría reconociendo que años de defensa pública, enfrentamientos con su familia y batallas con la prensa británica se habían basado en información incompleta o, peor aún, en engaños deliberados. Esa confesión destruiría su credibilidad, transformándolo de alguien que decía actuar por principios en alguien que había sido manipulado. Y si optaba por el silencio absoluto, abandonaría a Meghan a su suerte mientras permitía que la versión de Sarah se consolidara como la verdad aceptada por falta de oposición. Ninguna de esas opciones era viable, ni para su matrimonio ni para su reputación. Pero había algo más que pesaba sobre Harry, algo que iba más allá del daño inmediato. Sus hijos Archie y Lilibet aún eran pequeños y podían mantenerse al margen del caos por un tiempo. Sin embargo, esta historia no iba a desaparecer. El libro de Sarah se publicaría, sería analizado, debatido y diseccionado durante años. Y algún día inevitablemente sus hijos crecerían lo suficiente como para buscar el nombre de su madre en Internet y encontrarse con miles de artículos, opiniones y versiones sobre todo lo ocurrido. Esa certeza convertía la decisión de Harry no solo en una cuestión de supervivencia personal, sino en una elección que marcaría el legado que dejaría a sus propios hijos. Las acusaciones, la cronología que Sarah expuso y las afirmaciones sobre vínculos ocultos ya más reconocidos planteaban una pregunta imposible de esquivar: ¿cómo se protege a unos hijos de una historia que ya se ha convertido en un registro público permanente? ¿Cómo se les explica que su madre quizá no sea exactamente quien siempre dijo ser, sin romper al mismo tiempo el vínculo con ella ni la sensación de estabilidad familiar no eran dilemas abstractos que Harry pudiera posponer? Eran consecuencias reales que se acercaban a toda velocidad. Él las veía venir, pero no encontraba la forma de detenerlas. La decisión a la que Harry se enfrentó durante aquellos interminables días en Londres iba mucho más allá de una traición personal o de una humillación pública. Desde fuera, Meghan había construido una narrativa casi perfecta: la forastera inocente, la mujer incomprendida. Pero lo que estaba en juego era si todo el camino que Harry había recorrido desde que la conoció había sido auténtico o cuidadosamente fabricado.
Cada elección que tomó abandonar sus deberes reales, mudarse a California, enfrentarse en los tribunales a los medios, romper con su propia familia, se apoyaba en la certeza de que Meghan era exactamente quien decía ser. Si ese seguimiento se resquebrajaba, ¿qué significado tenían entonces todos esos sacrificios? Algunas personas cercanas a Harry, según se cuenta, intentaron ofrecerle una salida discreta, una separación silenciosa. Podría presentarla como un distanciamiento natural, alegar que la presión había sido excesiva o que deseaban cosas distintas para el futuro. Sería doloroso y humillante, sí, pero sobrevivible. Con el tiempo quizá podría reconstruir su reputación, restablecer lazos con familiares a los que había apartado y crear una vida relativamente estable para sus hijos lejos del escándalo constante. Sin embargo, aceptar esa opción implicaba renunciar a la mujer a la que había defendido cruzando continentes. Significaba admitir públicamente que su juicio había sido un error monumental. También suponía aceptar que Sarah Ferguson y los miembros del palacio a los que había atacado durante años quizá tenían razón desde el principio. Para alguien que había edificado su identidad sobre la honestidad y la oposición a lo que consideraba reglas corruptas, esa confesión podía resultar psicológicamente insoportable. Así Harry permaneció en Londres, atrapado en reuniones estériles, revisando información que no podía refutar y enfrentándose a una elección que no lograba tomar. Mientras tanto, en California, el silencio de Meghan se volvía cada vez más estruendoso. Ya no se interpretaba como dignidad o fortaleza, sino como la señal de que no tenía respuestas convincentes que ofrecer. Esta historia nunca trató realmente de errores del pasado o de relaciones ocultas. Trataba del fundamento mismo sobre el que se construyó la existencia pública de Harry y Meghan, y ese fundamento se estaba desmoronando no por ataques externos, sino por secretos enterrados desde el principio. Harry voló al Reino Unido creyendo que aún podía proteger a Meghan una vez más, como siempre había intentado hacerlo. Pero lo que descubrió en el salón de Sarah, en esas cartas, grabaciones y registros de conductores, fue que Meghan nunca necesitó protección frente a enemigos externos. Necesitaba protección frente a su propia historia, frente a decisiones y conexiones que había mantenido ocultas mucho antes de que él entrara en su vida. Ahora ese pasado había regresado, no como rumor ni como chisme sensacionalista, sino como algo documentado, algo que Sarah estaba a punto de fijar en un libro destinado a permanecer en estanterías durante generaciones. No solo amenazaba con remover una reputación ya danada, ponía en riesgo la vida entera que Harry había construido con tanto empeño. Lo más devastador era que Harry había legado demasiado tarde para detener nada. La historia ya estaba escrita. El libro avanzaba hacia la imprenta. Lo único que quedaba era observar cómo todo aquello que había defendido y construido durante años se desmoronaba. Porque cuando edificas tu vida sobre la versión de la verdad de otra persona, tu estabilidad depende por completo de su honestidad. Y si esa honestidad nunca existió realmente, entonces todo lo que vino después no fue más que una cuenta atrás hacia el colapso inevitable. ¿Dónde deja esto a todos los implicados? Harry todavía intenta entenderlo. Meghan continúa en silencio, y el libro de Sarah llegará al mundo, le guste a quien le guste. La pregunta ya no es si esta historia terminará, sino cuántas cosas quedarán destruidas antes de que lo haga. Si este análisis te resultó interesante, deja un me gusta y suscríbete para no perderte lo que viene. Porque créeme, esto está muy lejos de haber terminado. Gracias por acompañarnos, 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 gracias por acompañarnos.